La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Todos los días las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. De hecho, la Biblia enseña que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, por más bien que nos portábamos, estábamos en tinieblas, pero Jesús nos trasladó al reino de la luz y podemos anunciar estas virtudes, las virtudes de que Dios es grande, de que Dios es bueno, de que a pesar de mí mismo, de mis cosas malas, de mis pecados, Él con su sangre preciosa me limpió y me trasladó al reino de la luz. Y ahora podemos disfrutar del reino de la luz, podemos disfrutar de la presencia del Señor, no solamente el domingo en la iglesia, no solamente un día entre semanas, sino que todos los días, en cualquier momento, tenemos acceso hasta el trono de la gracia. Todos los días, en cualquier momento, en cualquier segundo del día, yo puedo cerrar mis ojos o doblar mis rodillas o ir caminando o ir en el autobús y hacer una pequeña oración y sé que Dios está allí conmigo. Podemos convertir una banqueta del parque, la cocina de nuestra casa, algún lugar, podemos convertirlo en un altar. Simplemente doblamos nuestras rodillas, invocamos el nombre de Jesús y en el cielo inmediatamente como que una oreja grande se inclina porque hay alguien allí clamando por el favor de Dios, buscando la presencia de Dios. Así que no solamente nos limitemos al fin de semana, ese día voy a buscar de Dios, ese día voy a orar. No, todos los días, en cualquier momento, tenemos entrada, porque Cristo lo logró por nosotros, hasta el trono de la gracia. Todos los días, en cualquier momento, usted puede hablar con Dios. No hay que esperarse el domingo, no hay que esperarse al sábado, que ir al culto, o ir a misa, o ir a la reunión a la que yo asisto. No, todos los días, si hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, todos los días podemos hablar con nuestro Señor Jesucristo, que es lo más maravilloso que nos puede pasar, tener una correcta comunión y relación con nuestro gran Dios y Señor Jesús. Continuamos con el programa de la vez anterior. Decíamos que Jesús es uno de los personajes históricos que más han atraído a las personas. Había un magnetismo en él. Y decíamos que parte del secreto de este magnetismo que había en Jesús estribaba en 4 cosas en las que Jesús crecía. Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura, crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. En el programa anterior hablamos de que cómo Jesús crecía en estatura, cómo Él cuidaba su cuerpo, cómo Él caminaba, cómo Él practicaba ejercicio, cómo Él se alimentaba bien, cómo Él comía bien, porque el cuerpo no es algo malo, el cuerpo es algo bueno, Dios nos lo dio. Es el instrumento que usamos ahora para levantar al caído, para dar un buen apretón de manos, para dar un buen abrazo a nuestros hijos, a la familia, al esposo, a la esposa, a los amigos. El cuerpo es bueno, no es malo. El cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo donde habita el Espíritu Santo. Dijimos que Jesús también crecía en sabiduría, su parte intelectual estaba en continuo crecimiento y nosotros también podemos crecer intelectualmente. El cerebro que Dios nos dio es impresionante, es ilimitado en cuanto a su acceso de información. Usted puede leer y leer, que el cerebro nunca le va a decir, tranquilo, no haga más porque ya el espacio está limitado. No, el cerebro quiere más y quiere más y ojalá podamos crecer en sabiduría y tengamos conocimiento en acción. Y hoy vamos a hablar de otras 2 características de Jesús, de cómo Él se ganaba el corazón de las personas, de cómo Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a hablar de la primera, gracia delante de Dios. Jesús sabía lo que era obedecer a Dios. Jesús sabía que para hallar gracia delante de Dios, Él tenía que obedecer al Padre. Jesús sabía lo que era orar, Jesús sabía lo que era ayunar, Jesús sabía lo que era congregarse y todo esto nos ayuda a crecer en gracia delante de Dios, a crecer espiritualmente. Cuando hablamos crecer en gracia delante de Dios, estamos hablando de crecer espiritualmente y usted y yo no solamente vamos a crecer en nuestro cuerpo, no solamente vamos a ir a un gimnasio a que nuestro cuerpo esté bien o no vamos a salir de una biblioteca para estar leyendo y leyendo y leyendo, eso está bien, pero hay un tercer aspecto que también tenemos que cuidar, la parte espiritual. La parte espiritual. Tenemos que ser personas espirituales. La gente cuando veía a Jesús no solamente veían a un hombre saludable, no solamente veían a un hombre que conocía cosas, sino que veían a un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. A un hombre que fue tentado en todo y fue hallado sin pecado. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que más me impresionan de Jesús es que Él caminaba a un nivel de santidad que nadie ha caminado en esta tierra y aún así no era un repelente para los demás. La gente quería estar cerca de Él. La gente quería estar cerca de Jesús porque esa parte espiritual a las demás personas les parecía muy atractiva porque decían, wow, un hombre normal, un hombre como nosotros, ellos no sabían que era el Hijo de Dios, pero veían a un hombre normal que iba al baño, que dormía, que descansaba, que ocupaba comer, decían, y aún así ama a Dios, aún así le quiere servir al Señor, no por religión, no al estilo de los fariseos, sino que había una correcta relación entre Jesús y su Padre Celestial. Y nosotros tenemos que imitarlo en esto, no solamente en la parte física, no solamente en la parte intelectual, sino a nivel espiritual. Tenemos que crecer espiritualmente. ¿Cómo hago yo para crecer espiritualmente?
Orar es importante. Cuando hablamos de orar, no estamos hablando de recitar una oración, de repetir una oración. Estamos hablando de tener comunión con Dios. Como cuando los hijos hablan con uno, ellos no repiten oración, no sacan un libro y leen una oración para que yo les haga caso. Ellos simplemente dicen, pa, ocupo tal cosa, o papi, viera que hicimos esto hoy, nos pasó esto, lo que sea. Entonces, eso es orar. Eso es hablar con Dios. Dios quiere que usted hable con Él. Dios quiere hablar con usted también. Entonces, orar es importante. Número 2, meditar. Leer la Biblia, meditar en lo que la Biblia enseña, eso me hace a mí crecer espiritualmente. Yo creo que si hay algo que nos ayuda a que las cosas se hagan verdad en nosotros, es meditar. Tenemos que aprender a meditar, a guardar silencio, a leer algo, guardar silencio y reflexionar sobre eso. Eso me ayuda a crecer a mí espiritualmente. Y voy a ver que mi vida va siendo transformada y afectada por los principios bíblicos. Veo, por ejemplo, que la Biblia dice que no hay que mentir. Y yo estaba acostumbrado a mentir. Entonces digo, no, hombre, es eso, qué tirada, he estado mal. Y comienzo a reflexionar sobre eso. Y cuando me doy cuenta, ya dejé de mentir. Ya he dejado de mentir. Antes lo hacía con toda la frecuencia del mundo. Y hoy en día no, más bien me cuido. Cuando quiero hacerlo, por ese impulso humano que tenemos a veces, digo, no, eso está mal. Y me refreno. Porque la Biblia nos afecta, la Biblia nos cambia cuando reflexionamos en ella. Otro aspecto que nos ayuda es reunirnos con otros creyentes, ir a la iglesia, congregarnos, ver a otras personas que tienen el mismo deseo que tengo yo de buscar de Dios, de conocer al Señor, de alabar su nombre, de entonar cánticos al Señor, de reconocer su grandeza, su amor, reconocer que soy un pecador y que solo su sangre me ha podido limpiar de mis pecados, que solo Él me puede salvar de mí mismo inclusive y darme vida eterna. Qué lindo es eso, y eso me hace crecer. Y Jesús crecía espiritualmente, no solamente en su físico, que está bien, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. Usted y yo tenemos que crecer espiritualmente. Es la tercera pata de la mesa. Pero aún así nos queda otra, que si no, imagínese una mesa con 3 patas. Sería que usted pone el plato y se le va a caer. Pone el fresco y se le va a caer. Ocupamos crecer en otra área también, que es muy, muy importante. Jesús crecía no solamente en gracia delante de Dios, sino en gracia delante de los hombres. Y aquí les quiero leer algo en lo que estuve reflexionando y vea qué interesante. Hay un dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente, pero tampoco lo espiritual debe quitarnos la relación social. Hay personas que se creen tan espirituales que dicen, no, los demás no son tan santos como yo tengo que irme a una montaña, meterme allí. Tal vez no se van a la montaña, tal vez se van a una iglesia, a un templo y creen que están allí a salvo de todo mundo y que Dios libre saludar a la gente de afuera, Dios libre darle la mano a los que están afuera porque me contaminan. Jesús no era así. Y eso es lo impresionante de Jesús, que Jesús no era así. Era el hombre más espiritual que ha existido, era el hombre más intelectual que ha existido, era el hombre sano completamente, era un hombre digno de imitar, que tanto nos ha impresionado, pero aún así la gente quería estar cerca de él. Aún así las personas veían en él algo que no veían en los demás y querían preguntarle qué era, pero querían estar cerca de él porque era agradable estar cerca de Jesús. Es como cuando uno hace una fiesta, planea una fiesta, uno dice, uy, invitemos a fulano porque fulano es agradable, porque es divertido, porque nos va a hacer o va a colaborar para que la pasemos bien. Por tal vez mencionan un nombre, fulano de tal, ay no, es que ese es un aguafiestas, ese es un amargado. Y a Jesús constantemente lo estaban invitando a cenas, a bodas, a ceremonias, a comelonas, siempre lo estaban invitando. Y uno invita a la gente que uno quiere que esté con uno. Uno invita a gente agradable, uno constantemente no va a estar invitando a gente desagradable, a gente amargada. Y Jesús, a pesar de lo espiritual que él era, del conocimiento que él tenía del Padre, a Jesús lo invitaban constantemente. Jesús estaba allí y por algo era. Hay gente a la que uno no invitaría nunca porque uno dice, no, me va a echar a perder la fiesta, va a salir con un domingo 7. Pero Jesús nunca salía con un domingo 7. La gente quería ser como Jesús. La gente quería estar cerca de él. Entonces lo espiritual no tiene por qué anular mis habilidades sociales para relacionarme con otros. Jesús las tenía todas. Jesús creció en estatura, Jesús creció intelectualmente, creció en su vida espiritual y ahora también estaba creciendo en su relación con los demás. Escuche esto, Jesús era una persona sumamente agradable. Niños, mujeres, campesinos, pescadores, prostitutas, funcionarios públicos, sabios e ignorantes, todos querían escucharlo. Todos querían estar con él. Y uno quiere escuchar a una persona, claro, uno lo ve sano, uno lo ve saludable, uno ve que conoce, uno ve que es espiritual, pero era una persona agradable. Como le dije hace un ratito, a Jesús constantemente lo invitaban a bodas, a cenas, a fiestas, siempre estaba allí. Siempre, cuando alguien quería buscar a Jesús, o estaba orando o estaba en una fiesta. Mire qué contraste. O estaba en su tiempo de oración, de comunión con Dios, o está cenando con un publicano, que era algo muy mal visto. Está en una fiesta, está en una boda.
ahí ande de fiestero. Jesús era así, era algo impresionante la actitud de Jesús y cómo sus habilidades sociales le habían creado en él un magnetismo que la gente quería estar cerca de él. Los niños querían buscarlo, las prostitutas querían buscarlo, los funcionarios públicos querían buscarlo, la gente profesional, los sabios, los ignorantes, todos querían estar cerca de Jesús porque él tenía algo que compartir con cada uno de ellos. Es impresionante cómo hay gente espiritual, entre comillas, oran mucho, ayunan mucho, nunca faltan a la iglesia, nunca salen de la iglesia, pero nadie quiere estar cerca de ellos. Ni la familia, porque son amargados, son aburridos, no disfrutan nada, no hablan, no saben de temas modernos, te siguen hablando de temas de los 90, de los 80 y creen que hay que salir de eso. Estamos en el 2000, ya en los años, en el siglo XXI. Ya otra cosa, ellos no saben todavía manejar una tablet, una laptop. Ellos creen que no, que eso es algo malísimo. Jesús no era así. A Jesús le encantaba estar con la gente y a la gente le encantaba estar con Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que estando cerca de ellos es como más podía influenciarlos. No es estando lejos de la gente, es estando cerca de las personas que él sabía que podía influenciarlos. Y Jesús tenía esas características. Jesús sabía cómo hablar con ellos. Jesús sabía cómo estar con ellos. Jesús sabía tenerles paciencia. Algunos decían palabras muy feas. Algunos decían palabras deshonestas, algunos decían palabras ofensivas, pero ¿usted cree que eso asustaba a Jesús? No, él era tan santo que eso no lo asustaba, eso le resbalaba, a él le daba lo mismo. Pero la gente quería estar cerca de él. La gente quería estar completamente cerca de él. Y a mí me impresiona, siempre me ha impresionado también cómo los niños que son tan ariscos a veces para estar cerca de un adulto, porque los adultos siempre los están regañando, siempre los están diciendo siempre los están corrigiendo, quédese ahí, no haga esto, siéntese ahí quietico. Pero cuando venían a buscar a Jesús, que los discípulos decían, no vengan, no, váyanse para allá. Jesús dijo, no le impidan a los niños venir a mí. Déjenlos que ellos vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños buscaban a Jesús. Yo creo que una buena característica que podemos buscar en nosotros es darnos cuenta si los niños quieren jugar con nosotros. Es ver si los niños perciben en nosotros a alguien arisco, a alguien raro, a alguien extraño, o si perciben a alguien agradable, a alguien lleno de amor, de compasión, a alguien lleno de la gracia de Dios. Qué bonito sería darnos cuenta de eso, porque si no, tenemos que modificar nuestras actitudes sociales, tenemos que cambiarlas. ¿Cómo puedo yo ser una persona que pueda mejorar sus habilidades sociales? Porque a muchos nos cuesta montones. Aprendiendo a decir un buenos días, a decir muchas gracias, a decir por favor, a comenzar una conversación con las personas, a no ser grosero con ellas, a que si dicen una cosa tonta, recordar que la persona, tal vez lo que ella diga no tiene valor, pero él o ella sí tienen mucho valor y yo tengo que aprender a valorar eso, a entender que la persona sí es importante y eso va a hacer que la gente se sienta cómoda conmigo. Que aunque se equivocaron, pero yo no les eché eso en cara, no se los recriminé, sino que pueden sentirse cómodos conmigo. Y Jesús hacía eso. Vea qué interesante. Como le digo, lo invitaban constantemente a fiestas, cenas, bodas. Él estaba ahí con todas las personas. Él no era ese tipo gruñón que la gente evitaba. Tenemos que tener cuidado en no caer en extremismos. No sea solo de los que va al gimnasio y descuida las demás áreas. No sea solo de los que se convierten en un nerd y pasan en la biblioteca leyendo y descuidó las demás áreas. No sea solamente ese tipo espiritual que ora, ayuna y llama a Dios y todo eso, pero maltrata a los demás porque se cree que es más santo que los demás, es gruñón, no tiene habilidades para hablar con las personas, no cuida su físico. Tengamos mucho cuidado con eso, pero tampoco seamos como este último grupo que tiene muchas habilidades sociales, es el alma de la fiesta, pero no busca de Dios, no cuida su cuerpo. Tenemos que tener todo mucho cuidado. Y Jesús nos enseñó la clave para ser un hombre de éxito, una persona que puede manifestar el amor de Dios en esta sociedad. Y el primer paso, como vimos en el programa pasado, es entregar nuestra vida a Jesús. Te invito para que lo hagas en este momento y comiences desde ahora con el primer punto, creciendo espiritualmente. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. De verdad que he estado desbalanceado en todas mis áreas, Señor, y también reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a crecer sanamente, equilibradamente, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Has tomado la mejor decisión, has hecho la mejor oración que puedes hacer. Te aseguro que es la voluntad de Dios que crezcas equilibradamente, cosas buenas te esperan, bendiciones totales y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste